Durante la época medieval en Europa, los castillos eran las estructuras fortificadas más imponentes, diseñadas para proteger a la realeza y a la nobleza. Muchos de estos castillos aún se pueden ver en la actualidad y eran parte integral de las defensas que resguardaban y controlaban las tierras circundantes. Aunque muchas personas han visto castillos en películas o han leído sobre ellos en novelas, pocos realmente comprenden cómo era vivir en uno. A continuación, exploraré la realidad de la vida en un castillo medieval. Los castillos estaban llenos de personas. Cuando la mayoría de las personas imagina un castillo, evoca la imagen de un rey o un líder. Sin embargo, estas imponentes estructuras estaban repletas de vida. Cientos de personas habitaban sus muros, no solo el gobernante del castillo y su extensa familia, sino también soldados que lo defendían y numerosos sirvientes encargados de su mantenimiento. De hecho, un castillo se asemejaba a un pequeño pueblo, siempre en movimiento y lleno de actividad. Además, era común que los gobernantes invitaran a huéspedes, lo que añadía más gente a la ya bulliciosa vida del castillo. Las ratas eran una presencia habitual. Los castillos eran ambientes oscuros, húmedos y poco higiénicos, lo que los convertía en un hogar perfecto para ratas y otras alimañas. Aunque hoy en día encontrar una rata en casa es algo aterrador, en la Edad Media era una situación común. La gente vivía con el temor de encontrarse con estos roedores, no solo por su aspecto, sino también porque eran portadores de enfermedades que azotaban a la población de la época. Ir al baño no era una experiencia placentera. Hoy en día, muchos disfrutamos del lujo de tener instalaciones sanitarias privadas y agua corriente. Sin embargo, en la Edad Media, ir al baño era una experiencia bastante desagradable. El inodoro era un banco de madera con un hueco en el centro, similar a un inodoro portátil actual, y los desechos se dirigían a una alcantarilla que, si existía, se vaciaba en un foso cercano. La falta de paredes hacía que los habitantes debieran hacer sus necesidades en plena vista de los demás, lo que resultaba incómodo y vergonzoso. Los castillos eran increíblemente insalubres. Debido a la ausencia de fontanería y a la escasa higiene, los castillos no eran los lugares más saludables ni los que tenían mejor olor. Aunque había sirvientes encargados de mantener el castillo, no podían garantizar su limpieza, dado que la escasez de agua fresca era un problema constante. Esto propiciaba la propagación de enfermedades y un hedor insoportable en su interior. Bañarse era un espectáculo y una tarea ardua. A diferencia de las personas que vivían fuera de los castillos, los habitantes de estos se bañaban con regularidad. Sin embargo, el acto de bañarse no era fácil. Encontrar agua limpia era complicado, y los sirvientes debían calentar el agua y llevarla a la habitación del noble. A menudo, esto significaba que varias personas se bañaban en la misma bañera, sin privacidad, lo que hacía del proceso una experiencia incómoda y poco higiénica. Las cirugías carecían de esterilización. Aunque había conocimientos de medicina y cirugía en la Edad Media, el concepto de bacterias y microorganismos era desconocido. Esto significaba que las cirugías a menudo terminaban mal, resultando en la muerte del paciente. La esterilización, que es vital en la cirugía moderna, no se practicaba. Los médicos no se lavaban las manos ni los instrumentos antes de operar. No fue sino hasta mediados del siglo XIX que se comenzó a enfatizar la importancia de la higiene en el quirófano, gracias a los descubrimientos de médicos como Ignaz Semmelweis. La orina tenía usos insólitos. En la Edad Media, la orina humana se utilizaba para diversas funciones, incluido como antiséptico para lavar heridas. Aunque no era suficiente para garantizar la higiene, la orina también se empleaba como detergente para quitar manchas de la ropa. Las personas solían mezclar orina con cenizas y lejía, lo que, considerando la escasa frecuencia de lavado, no ayudaba a eliminar los olores. Muchos campesinos no se afeitaban. Aunque algunos campesinos podían lavar su cabello con regularidad, afeitarse no era una prioridad. Los espejos eran raros y estaban hechos de vidrio ennegrecido o metales pulidos, lo que hacía que afeitarse fuera complicado.
Por lo general, los hombres se dirigían a un barbero para que los afeitara, pero esto requería dinero. Así, muchas veces, un grupo de hombres se afeitaba junto en un mismo lugar. Las camas no eran espacios limpios. A menos que se tratara de un noble, la cama de una persona común estaba hecha de paja. Este material, que rara vez se cambiaba, se convertía en un lugar propicio para pulgas y piojos, especialmente si la persona había estado trabajando todo el día y se bañaba poco. Algunas personas trataban de preservar la limpieza de sus camas añadiendo hierbas y flores, pero estas medidas eran mínimas y poco efectivas. La norma era usar orinales. Dado que no existían cañerías en la mayoría de las casas y castillos, el uso de orinales era común. Estos recipientes se colocaban debajo de las camas, permitiendo a las personas aliviar sus necesidades durante la noche. Una vez utilizados, se volvían a guardar bajo la cama, lo que generaba un ambiente poco higiénico. Muchas veces, el contenido de los orinales se arrojaba por la ventana, contaminando el área circundante. Un remedio particular para la calvicie. La calvicie no es un fenómeno nuevo, y los hombres han sido conscientes de su cabello escaso durante siglos. En la Edad Media, se creía en remedios para combatirla. Un libro médico del siglo XVII sugería una mezcla de excrementos de pollo o paloma, cenizas y lejía aplicada en la cabeza para ayudar a los hombres calvos. No está claro cuántos se atrevieron a probar esta mezcla, pero es seguro que no fue efectiva. El trabajo más insalubre existía. Mientras que la población general, incluidos los nobles, lidiaba con pozos negros y baños públicos, el rey contaba con una ventaja. Tenía un asistente llamado el taburete cercano del rey, encargado de transportar y limpiar el inodoro portátil del monarca. Aunque esta posición podría parecer poco deseable, era un rol de confianza, y el taburete cercano del rey a menudo era un confidente cercano al monarca. No había forma de deshacerse de los piojos. Tanto ricos como pobres lidiaban con infestaciones de piojos, y no había una forma eficaz de eliminarlos. Estos parásitos eran tan comunes que muchos hombres preferían afeitarse la cabeza para deshacerse de ellos y usar pelucas. Sin embargo, esto era un esfuerzo vano, ya que las pelucas estaban hechas de cabello real y podían infectarse tan fácilmente como el cabello natural. En algunos casos, las personas estaban tan infestadas de piojos que se negaban a quitarse el sombrero mientras comían, por miedo a que los insectos cayeran en su comida. Una manera extrema de aliviar la presión. Los habitantes de la Edad Media no contaban con el conocimiento médico que tenemos hoy, por lo que el estudio de la mente humana era prácticamente inexplorado. Un procedimiento quirúrgico llamado trepanación se utilizaba para tratar enfermedades mentales, migrañas y epilepsia. Este proceso consistía en perforar el cráneo para aliviar la presión del cerebro. No es sorprendente que, al exponer el cerebro a las insalubres condiciones de la época, muchos pacientes murieran durante o después del procedimiento. En resumen, la vida en un castillo medieval era una mezcla de privilegios y grandes desafíos. Las condiciones de vida eran duras, y aunque los castillos eran símbolos de poder, la realidad detrás de sus muros estaba lejos de ser un cuento de hadas.